Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, enseña clases bíblicas durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches y nos alegra tenerlos con nosotros nuevamente. Para otra mirada al libro de Génesis, si recuerdan dónde nos quedamos la última vez que estuvimos juntos, acabamos de ver a Adán participar del fruto prohibido, sabiendo que se enfrentaba a una elección. Y si recuerdan, enfatizamos el hecho de que él estaba evidentemente ausente cuando Eva participó, y cuando él apareció sabía lo que ella había hecho. Y como nos dice el Nuevo Testamento, él no fue engañado. En otras palabras, Adán estaba en un estado mental totalmente diferente al de Eva. Eva fue atrapada en un momento de debilidad, y antes de que ella siquiera se diera cuenta de lo que había hecho, ya había comido. Pero ahora llega Adán y tiene que deliberar sabiendo lo que ella ya ha hecho y cómo lo deja en relación con ella y con el Creador. Y él comió, desobedeció voluntariamente esa voluntad revelada de Dios, y él comió. Y mencionamos, y creo que lo enfaticé, y para aquellos de ustedes en televisión que han estado viendo este programa, confiamos en que lo están captando semana a semana. Y también recordando que al cerrar nuestro último programa, les dejamos con el hecho de que cuando Adán pecó, inmediatamente murió espiritualmente. Ahora he puesto los 3 círculos de nuevo en la pizarra, como lo hicimos hace varias semanas, solo con fines ilustrativos. Para aquellos que serían críticos, me doy cuenta de que el alma y el espíritu están tan entrelazados que pensamos en ambos como lo mismo, pero solo por motivos de ilustración. Y como mostramos hace unas semanas, no estamos seguros de lo que son. Las Escrituras separan el alma y el espíritu así como el cuerpo, y pusimos los 3 círculos allí solo con fines ilustrativos. El hombre es una composición de cuerpo, alma y espíritu, aunque el alma y el espíritu están estrechamente relacionados. Luego mostramos que cuando Adán comió, inmediatamente, instantáneamente, su espíritu murió y perdió la comunión con su Creador, y el cuerpo, recuerdas, comenzó a morir. Ahora, Adán no murió hasta 939 años después, pero en el momento en que comió, las semillas de la muerte entraron y comenzó a morir. Él murió espiritualmente de inmediato. Luego, si recuerdas, fuimos al Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús lo dijo, y podríamos querer mirarlo, porque el nombre del juego en cualquier tipo de educación es repetición, revisión. Siempre tengo que recordar que hace un par de años la comunidad académica estaba muy conmocionada por un profesor de matemáticas aquí en Oklahoma. Si recuerdo correctamente, fue en el Rose Junior College en Oklahoma City, donde de repente había tomado a estudiantes de matemáticas promedio y había elevado significativamente su nivel de pruebas, de modo que toda la academia en el país estaba prestando atención, preguntándose cómo demonios estaba logrando que estos niños aprendieran matemáticas hasta el punto de que estaban obteniendo puntajes mucho mejores que el promedio nacional. ¿Sabes a qué se debía? Estaba revisando constantemente. En lugar de enseñar un segmento de matemáticas avanzadas y luego dejarlo durante una semana para pasar a otra cosa, a lo largo del semestre, él constantemente volvía atrás, de modo que para cuando terminó el semestre, estos chicos estaban listos para un examen, habiendo revisado recientemente lo que habían aprendido 9 semanas antes. Y creo que eso es lo que me ha ayudado en mis clases bíblicas. Muchas veces, como bien sabes, me disculpo por revisar algo, pero cada vez que lo hago,
Alguien se acerca después de la clase y dice, bueno, esta es la primera vez que veo eso. Y así que estoy tratando de no disculparme por la revisión. De todos modos, volvamos y refresquemos nuestra memoria de la semana pasada en el capítulo 3 de Juan. Y todo es por lo que le sucedió a Adán. Recuerda, hemos estado enfatizando eso durante las últimas semanas, cómo Adán era el cabeza federal de la raza humana, y que fue en Adán donde todos heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque hayamos hecho algo malo. No somos pecadores porque hayamos hecho algo que la Biblia ha dicho que no debemos hacer. Somos pecadores ante todo porque somos hijos de Adán. Ahora, siendo hijos de Adán, ¿a qué somos propensos a hacer? Pecar. Y esto es lo que la Biblia enseña tan claramente, y esto es lo que vamos a intentar mostrar aún más claramente en la pizarra usando estos círculos, que de nuevo es un formato, supongo, que he tenido más comentarios que cualquier otra cosa que haya enseñado. La gente me dirá otra vez, volvamos y estudiemos esos círculos. Por eso continúo. Bien, en el capítulo 3 de Juan, Jesús está hablando, y él dice en el versículo 19, disculpa, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace mal odia la luz, ni viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, esa es la naturaleza de Adán. Esa es la primera cosa que vimos en Adán hace mucho tiempo en el capítulo 3 de Génesis, que a pesar de que habían cosechado hojas de higuera y a pesar de que pensaban que ahora tenían su desnudez cubierta, cuando oyeron que el Señor estaba de vuelta en el jardín y listo para pasar ese tiempo de comunicación con ellos en la frescura del día, ¿qué hicieron Adán y Eva? Corrieron y se escondieron, ¿ves? No querían encontrarse con Dios, y eso nunca ha cambiado. Esta es la naturaleza humana de huir de Dios. Ahora también veremos en los próximos momentos, con suerte y nuevamente, para aquellos de ustedes en televisión, nunca podremos terminar todo esto en los primeros 30 minutos, así que confiamos en que, aunque lo apaguemos casi instantáneamente, lo retomaremos de inmediato en nuestro próximo programa. Pero la humanidad siempre huirá de Dios. Pero Dios vuelve, como usó la expresión Martín Lutero. Cuando lo leí por primera vez, me sorprendió. Pensé, bueno, ahora eso no es una forma muy agradable de decirlo, pero cuanto más lo pensaba, más apropiado se volvía. Cuando Martín Lutero se refirió a Dios en su enfoque hacia los hombres pecadores como el sabueso del cielo, y como dije, captó, bueno, qué forma de decirlo, pero en realidad así es exactamente. ¿Cómo opera el sabueso? Persigue y persigue y persigue hasta que finalmente tiene su presa. Y así es exactamente como Dios persigue a la persona. Simplemente sigue tras ellos una y otra vez. Y al leer eso, no pude evitar pensar en Salmos 42, versículo 1. Mantén tu mano en Juan. Vamos a desgastar nuestras Biblias hoy. Estoy seguro de que lo haremos. Regresa al capítulo 42 de Salmos, porque lo dice de manera tan apropiada, y así es exactamente. Después de que usé esta ilustración en una de mis clases, un caballero se acercó después y me dijo, Les, así fue exactamente conmigo. Durante más de 40 años, dijo, huí de Dios, huí de Él. Dijo, ahora puedo verlo al mirar hacia atrás. Pero dijo, tan pronto como fui llevado al Señor, de hecho, ocurrió en nuestra cocina. Alrededor de esa vieja mesa de cocina, simplemente le mostré las Escrituras y él creyó. Y desde entonces no puedo tener suficiente de la palabra. Es lo último que leo por la noche y es lo primero que miro por la mañana. Aquí está, Salmos 42, versículo 1. El sabueso del cielo ha perseguido hasta que finalmente lleva a esa persona
a entrar en el plan de salvación y creer en él. Y luego, ¿qué sucede? Como dice David de manera tan apropiada como el siervo, y creo que un siervo es algo así, como nuestros siervos, como el siervo anhela las corrientes de aguas, así anhela mi alma por ti, oh Dios. ¿No es así? O una vez que entramos en esta relación, simplemente no podemos tener suficiente de Dios. Pero hasta entonces, ¿qué hacíamos? Corrimos, naturaleza humana. Vuelve al Evangelio de Juan y sigue, versículo 20, porque todo el que hace mal odia la luz. Los hombres no aman a Dios naturalmente. Vamos a ver en Romanos en un segundo. Son enemigos de Dios naturalmente. Seguiría leyendo. Tampoco vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que realmente hace, cree o responde a la verdad, viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que están hechas en Dios. Muy bien, ahora pasemos un poco más en nuestro Nuevo Testamento a Efesios. Y de nuevo, vimos estos versículos hace una semana. Veámoslo de nuevo como una revisión, así como una introducción a nuestra lección esta noche. Regresen a Efesios capítulo 2, versículo 1 y nuevamente en el versículo 5. Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 1 y luego también bajaremos al versículo 5, donde Pablo escribe, y siempre recuerda, Pablo escribe al creyente, él siempre escribe al creyente, y luego el incrédulo tiene que, por supuesto, ser abordado simplemente por el Espíritu de Dios tratando con él. Pero él nos escribe a los creyentes y dice, y a vosotros os ha vivificado o hecho vivos. Ahora, esa es una experiencia en tiempo pasado. Él escribe a un creyente que en algún momento en el pasado fue hecho vivo. Nosotros fuimos hechos vivos, que estaban nuevamente, verbo en pasado, que estaban muertos en ofensas y pecados. Ahora, algunos de ustedes sé que estaban en una clase hace algún tiempo cuando hice la pregunta, ¿cuánta fe puede tener un hombre muerto? Ninguna. ¿Cuánto puede hacer un hombre muerto espiritualmente? Nada. Está bien. Ahora bajemos al versículo 5 y se enfatiza nuevamente. Incluso cuando estábamos muertos en pecados, nos ha vivificado juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, volviendo a nuestros círculos, voy a la pizarra. Regresen a Mateo si quieren. Y volvamos a Mateo 16. Ahora, el plan de salvación es tan simple, por supuesto, que un niño puede comprenderlo. Pero por otro lado, como he dicho antes, es tan complejo, es tan profundo, que ninguno de nosotros realmente lo comprenderá. Todo lo que Dios logra cuando nos concede su salvación. Pero aquí está lo que quiero comenzar primero. Adán ahora, como la cabeza de la raza federal, ha dejado la condición de cada niño nacido en la raza humana, comenzando con sus propios primeros hijos, Caín y Abel, que estaban en esta situación espiritual. Estaban funcionando corporalmente, físicamente. Bien, las semillas de la muerte están dentro de ellos. Van a morir algún día, pero el cuerpo está vivo y bien. Dentro del cuerpo tienen un alma. No han perdido eso como perdieron, podrías decir, la parte espiritual de ellos. Pero de nuevo, solo por ilustración, esta alma inmediatamente, instantáneamente, al morir el espíritu, el alma o la misma personalidad se convirtió en una naturaleza pecaminosa, Ahora, de nuevo, debería haberlo señalado cuando estábamos en Efesios, donde en el siguiente versículo, en Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo dice que hacemos estas cosas que son contrarias a Dios, como naturalmente
y tal vez deberíamos mirarlo. Les dije que hoy vamos a desgastar estos libros, pero volvamos a Efesios. Mantengan su mano aquí en Mateo, regresaremos. Pero en ese siguiente versículo, en Efesios 2, lo dice tan claramente lo que estoy tratando de transmitir, que ahora como hijos de Adán estamos espiritualmente muertos, y como una persona espiritualmente muerta, así es como operamos. Así es exactamente como viven las personas perdidas a nuestro alrededor. Alguien ha hecho la expresión, el mundo está lleno de personas muertas que caminan, espiritualmente muertas. Muy bien, miren el versículo 2. Él dice, en tiempos pasados caminaste según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Ese es Satanás. Ve, él es el Dios de este mundo. Y cuando estamos sin Cristo, Él es quien controla nuestra vida. ¿Está bien? Y así caminamos según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que es el espíritu de Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son ellos? Cada hijo de Adán que no ha experimentado la salvación. ¿Está bien? Ahora volvamos a Mateo. Lo que es difícil de comprender es que si nosotros, como individuos, somos lo que la Biblia dice que somos, y también estaremos mirando en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, en virtud de ser hijos de Adán, aquí es donde comenzamos. No somos más que un cuerpo con una naturaleza pecaminosa y no tenemos nada dentro de nosotros que nos haga querer acercarnos a Dios. Ahora, cuando las personas se vuelven religiosas, eso es algo que les impone la sociedad, los padres o lo que sea. Nuestras inhibiciones están establecidas y es afortunado que lo estén, o la sociedad nunca funcionaría. Pero eso no es lo que se requiere para estar bien con Dios. Ahora, cuando puedo ayudar a las personas a ver esto, entonces pueden comenzar a entender un poco más de que, bueno, casi se hizo menos de lo que debería ser durante la administración del presidente Carter. Cuando usó la expresión, todos recordamos que era un cristiano nacido de nuevo. ¿Qué hizo eso con el término nacido de nuevo? El mundo lo adoptó y la corporación Cristo habló sobre ser nacido de nuevo, y equipos en declive que volvieron a la cima experimentaron un renacimiento. Eso no es de lo que hablaba la Biblia. Y así, ahora, en lugar de usar ese término particular, nacido de nuevo, prefiero usar lo que debería haber sido incluso en nuestras escrituras desde el principio, y eso es nacido de arriba. ¿Qué hizo Dios? Muy bien, aquí estamos de nuevo. Cuerpo, sin nada que una naturaleza pecaminosa y sin concepto de Dios, sin comunicación con Dios. ¿Cómo, si estamos espiritualmente muertos, podemos llegar a ser capaces de creer en algo? Ahora mantén el primer paso de fe. La fe es tomar a Dios en su palabra. El primer paso de fe es creer que la Biblia dice que soy un pecador. Ese es el primer paso. Y esa es la primera cosa contra la que gente se rebela. Dicen, no soy tan malo, soy bueno. Pero la Biblia dice que somos pecadores. Y recuerda, no por lo que hemos hecho, sino porque somos hijos de Adán. Muy bien. Así que Dios debe hacer algo. Y esto, sé, puede causar controversia rápidamente. De hecho, ha sido debatido por teólogos desde la Reforma, y es la idea del calvinismo en contraposición al arminianismo. Ahora mucha gente ni siquiera sabe lo que es, desafortunadamente, pero verás en la Reforma hombres como Calvino, y creo que el padre, mucha gente, no estaría de acuerdo conmigo, pero creo que el padre era más calvinista. Pero verás, Calvino propuso esta idea de que nada puede suceder espiritualmente a menos que Dios dé el primer paso.
Luego estaban aquellos que siguieron a Calvino, quienes lo llevaron un paso demasiado lejos, creo, y se convirtieron en lo que hoy llamamos calvinistas extremos, y ellos son las personas que sostienen que no hace ninguna diferencia si predicamos la palabra o si enviamos misioneros. No hace ningún cambio. Si una persona va a ser salvada, Dios se asegurará de que sea salvada. Bueno, eso no es escritura. Pero por otro lado, la visión arminiana, que era contemporánea, por supuesto, con Calvino, propuso la idea de que Calvino estaba completamente equivocado, que todo lo relacionado con la salvación del hombre se basaba en la libre voluntad del hombre, que si un hombre decidía convertirse en hijo de Dios, él era quien tomaba la decisión. Bueno, eso ciertamente no está de acuerdo con la Escritura. De hecho, normalmente no me gusta leer cosas, pero anoche me encontré con una declaración de un gran teólogo de tiempos pasados. Ya no está con nosotros, el doctor Jewish Sperry Carter, y se le cita tantas veces sobre varios temas. Y si me lo permiten, déjenme leer solo un pequeño párrafo. Y él dice: dentro de toda la empresa de ganar a los perdidos, no hay factor más vital que la obra del Espíritu Santo en la que Él, el Espíritu Santo, convence o reprende al mundo cósmico respecto al pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu Santo hace eso. La noción, completamente inefable e insostenible, de gracia común arminiana, que afirma que todos los hombres al nacer son tan influenciados por el Espíritu Santo que se les hace capaces de una respuesta sin obstáculos a la invitación del Evangelio. Con la ayuda de la vanidad humana, diseminado tanto sus errores engañosos que se da poco reconocimiento a la total incapacidad del hombre natural no salvado para responder al Evangelio. Ahora, esa es una forma bastante profunda de expresarlo, pero lo que realmente está diciendo es que ninguno de nosotros tiene nada dentro que nos energice para acercarnos a Dios por salvación, por nuestra cuenta. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a mostrarte algunos versículos de la Escritura para respaldar eso. Estás en Mateo ahora, creo, capítulo 16, Mateo 16. Y bajemos al versículo 13. Y aquí tenemos el contexto de Jesús y los 12 poco antes de que Él suba a Jerusalén para ser crucificado. Se acerca el final de sus 3 años de ministerio terrenal. Versículo 13 de Mateo 16 dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él, Jesús, les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y como era típico, Pedro fue el portavoz y se pronunció, y Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Pero ves, esa era la pregunta que tenía que ser respondida en este momento particular. Y esto es lo que la mayoría de los judíos no podían comprender. No podían creer que Él era el Mesías. Mencioné un pequeño artículo anoche del Jerusalem Post, y pensé que era muy divertido, y creo que la clase de anoche también lo pensó. Este rabino judío estaba teniendo una discusión con un cristiano evangélico, y el evangélico hablaba de la pronta llegada de Cristo. Y este rabino judío dijo: Él no va a regresar, sino que va a venir. Bueno, ves, ellos no reconocen que Él ha estado aquí la primera vez. Así que él dijo: el Mesías viene. El evangélico dice: oh no, Él ha estado aquí antes y va a regresar. Y el rabino respondió: bueno, esperemos a que Él llegue, y luego le preguntaremos si ha estado aquí antes. Y ves, esta es la idea principal, que no podían creer que Jesús era el Cristo. Pero Pedro sí. Bien, ahora sigamos leyendo. Y Pedro respondió, versículo 16, tú eres el Cristo. Ahora versículo 17. Y Jesús respondió y le dijo: Pedro, bienaventurado eres tú, Simón Barjoná. Ahora aquí está la carne
¿Y la sangre? ¿No te lo han revelado? ¿Pero a quién? Mi Padre, que está en los cielos. Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo no ha descendido en un papel funcional como lo conocemos hoy, y así el Padre es muy adecuado. Ahora vamos a Hechos, capítulo 16, si lo deseas. Ahora retrocedamos, Juan 15, Quiero detenerme en Juan en el camino. Detente en Juan capítulo 15 y luego iremos a Hechos capítulo 16 y luego imagino que nuestro tiempo se ha agotado. Hola Juan, capítulo 15, baja al versículo 16. Si tienes una Biblia de letras rojas está en rojo. Jesús está hablando. Todos lo tienen. Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he ordenado que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, ¿cómo llegaron estos discípulos a donde estaban? Jesús los eligió, fueron elegidos. Bien, pasemos ahora. Acabo de mencionar Hechos capítulo 16. Ahora entramos en el ministerio de Pablo. Y aquí tenemos a Pablo en la tierra de Grecia. Él acaba de llegar después de esa llamada Macedonia. Y está en Filipos. Y en el día de reposo, en particular, él sale a un pequeño, parque junto al río, donde evidentemente se reunían personas judías, ya que no tenían una sinagoga, pero se estaban reuniendo aquí junto al río. Y luego el versículo 14, y una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora ella tenía un concepto de Dios, pero no sabía nada de la salvación de Dios. Ahora hay muchas personas así, ya sabes, incluso en las Escrituras. Cornelio fue uno, el eunuco etíope fue otro, y los vemos esparcidos a lo largo de las Escrituras, con conocimiento de Dios, tenían concepto de Dios, pero no conocían a Dios, ¿vale? Ahora bien, versículo 14, continuando, esta vendedora de púrpura de Tiatira que adoraba a Dios nos escuchó, a quien el corazón fue abierto. El Señor abrió, no Pablo, predicación de Pablo, pero que el Señor abrió su corazón, y cuando ella abrió su corazón, prestó atención a las cosas que se decían de Pablo. ¿Quién hizo el primer movimiento? Dios lo hace. Está bien, un versículo más. Vamos a Efesios de nuevo. En lugar de Efesios 2, veamos Efesios 1. Efesios capítulo 1. Ahora bajemos al verso 3. Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o en una mejor traducción, nos ha bendecido en los cielos. Y ahora el verso 4, según Él, es decir, Dios nos ha bendecido. ¿Cuál es la palabra? Nos eligió en Él. ¿Y cuándo nos eligió? Oh, esto es asombroso. Lo sé, pero tenemos que aceptarlo por fe. La palabra lo dice. Cuando fuimos elegidos, antes de que el mundo fuera creado. Ahora odio irme. Le dije a los televidentes tendría que dejarlos en suspenso, y van a tener que esperar semana. Pero sin embargo lo retomaremos justo aquí la próxima vez que nos reunamos. Y odio decirlo, pero nuestro tiempo se ha acabado. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea ser parte de nuestra audiencia en el estudio, llame al 1-800-369-7856. Ese es 1-800-369-7856. O, si desea una copia del estudio bíblico de hoy en cinta, envíe su donación de $5 o más a Les Feldick Ministries, Quinta, Oklahoma, 74552.